Estudio de tiempo, tema muestreo del trabajo, profesor Maxwell Altamirano, integrante Pablo Herrera, José Rafael Hernández y su servidora Gabriela Narváez. Muestreo del trabajo. El muestreo del trabajo en la televisión son los sondeos políticos, las estadísticas de desempleo, son muestreos aleatorios y como tales están científicamente basados en las mismas teorías o leyes de la probabilidad. El muestreo del trabajo es el proceso de observar al azar el desenvolvimiento de los empleados para determinar cómo aprovechar su tiempo, quien quiera de alguna vez el trabajo que otros han hecho en el muestreo del trabajo. Las opiniones que uno se forma sobre la ética laboral que los compañeros o la productividad se han basado en observaciones al azar. Con esta a llegar a la conclusión que determinar una persona es un caballo de tiro o un haragán. Los supervisores hacen todo el tiempo un muestreo de trabajo de sus empleados. Estos muestreos informales podrían ser mucho más científicos y justos si se realizara correctamente la ciencia y técnica del muestreo del trabajo que el tema del capítulo. Muestreo del trabajo se divide en tres técnicas. La primera, estudio de razones o proporciones elementales. 2. Estudio de muestreo del desempeño. Y 3. El estudio del establecimiento de estándares de tiempo. Cada técnica es más complicada que la anterior y se debe aprender que en consecuencia de cada una herramienta útil por sí sola. Un estudio establecido de estándares de tiempo que apoyan en estudios de razones elementales y de muestreo de desempeño. Estudio de razones o proporciones elementales. La tarea principal del trabajador define un título de su puesto, pero muchas otras actividades también ocupan tiempo. Cada unidad debe ser medida y comparada en el tiempo total. Esta es la razón entre los elementos. Un estudio de razones elementales determinará cuál es el porcentaje del tiempo que se requiere cada elemento. División elemental y estimación de razones. Cuando se inicia un estudio de razones elementales, debe alistarse los elementos de trabajo, estimarse las razones. Queremos determinar las razones elementales, por lo que estas primeras estimaciones no es más que una conjetura o más o menos informada, que se hacen algunas observaciones rápidas antes de iniciar el estudio para calcular estas razones, pero las estimaciones sirven para determinar la cantidad observada que hay que hacer para llegar al nivel específico de confianza, exactitud. Veamos un ejemplo de la lista de elementos de un trabajo mecánico y razones elementales estimadas. Si creen que voy a perder la concentración. Número de elementos, tenemos del 1 al 7. Descripción del elemento. Tenemos la carga y descarga, tenemos el tiempo de máquina y tenemos las razones de elemento. Productivo, productivo y productivo. Sí, la tolerancia total será del 26% del tiempo. El porcentaje del tiempo productivo será del 35% de la tolerancia, calculando como siguiente: 26% más el 100% menos el 26% va a ser igual al 35%. Este estudio de razones elementales correspondería a una persona, un departamento con muchas personas o toda una planta. No hay ninguna diferencia al respecto en cuanto personas están incluidas en el estudio. Es importante el número de observaciones totales. El porcentaje más pequeño es 4%. En este caso determinaremos el número total de las observaciones que hace falta para determinar el grado de confianza y exactitud. Dado que el porcentaje más grande necesita menos muestras, antes de analizar cuántas observaciones se requieren, debemos definir exactitud y nivel de confianza. La exactitud. La exactitud mide que tanto se acerca nuestra razón a la razón real de un elemento. Una exactitud de 5 o menos por ciento muestra meta normal de exactitud. Indica que la razón está dentro del 5% del verdadero tiempo del elemento. Si la razón verdadera de una tarea al trabajo total es del 25%, una actitud de más o menos del 5% permitiría que el observador registrara cualquier razón entre el 23.75% y el 26.25% y estar dentro de la tolerancia por exactitud. Una razón elemental del 10% con una mezcla de exactitud del más o menos del 5% es igual a un rango del 9.5% al 10.5%. Aun cuando la meta normal de exactitud sea del 5%, el 10% es una meta más económica o práctica y en muchas ocasiones es aceptable. Es más caro establecer algunos tiempos pequeños e improductivos que lo que pudiéramos ahorrar, por lo que
Una exactitud del 10% es bastante buena. Más adelante analizaremos cuánto ahorraremos al reducir nuestra exactitud. Nivel de confianza. El nivel de confianza se refiere a qué tan seguro quiere estar quien realiza el muestreo del trabajo sobre las razones resultantes. Al principio de un estudio se requieren estimaciones. Están basadas en muy poca información y su grado de confianza es poco. Pero conforme se recolectan datos, nuestra confianza crece. Con más observaciones hechas todos los días, las razones son más uniformes y aumenta nuestra confianza. Al principio del estudio la pregunta es: ¿cuántas observaciones necesitamos para lograr un nivel específico de confianza? Un nivel de confianza del 95% indica que nuestras razones son exactas. El 5% restante seremos imprecisos en un sentido o en el otro, pero no por mucho. Muestra. Una muestra es una observación de un operador una vez. La observación de 100 operadores una vez cada uno es exactamente lo mismo que la observación de un operador 100 veces, en cuanto que producen 100 muestras. El muestreo del trabajo consiste en observar suficiente empleado las veces suficientes para reunir las muestras necesarias para obtener la exactitud y la confianza prevista en el estudio. La observación del operador debe hacerse a primera vista y en momentos elegidos al azar, sin ninguna planeación previa. Aleatoriedad. La aleatoriedad es un requisito del muestreo. El tiempo exacto de una observación debe ser totalmente al azar, o se perderán la exactitud y la confianza del estudio. Al azar se opone la rutina, que es predecible, y ambas arruinan el estudio. La aleatoriedad puede generarse de muchas maneras, por ejemplo: número 1, tablas de números aleatorios. Número 2, botón de calculadora de números aleatorios. 3, sacando números de un sombrero. 4, los últimos 4 dígitos, los números telefónicos del directorio. Tamaño de la muestra, número de observaciones. El tamaño de la muestra es el número de observaciones requeridas para alcanzar la exactitud y confianza que deseamos. Se determina con una combinación de exactitud, confianza y porcentaje de elementos tomados de la tabla 11.1. Esta tabla fue elaborada con la fórmula siguiente: n es igual a z cuadrado por 1 menos p sobre p por al cuadrado, donde n es el número de observaciones necesarias y z es el número de desviaciones estándar requeridas para cada nivel de confianza. Se pueden encontrar en cualquier libro de estadística. En la mayor parte de los estudios de tiempo se utiliza un nivel de confianza del 95%. Así, z para el 95% es 1.96. P es igual al porcentaje del tiempo total en los que los empleados ejecutan un elemento del trabajo. P es igual al porcentaje elemental. Un trabajo puede tener varios elementos, pero solo se considera el más pequeño de la operación. A es igual a la exactitud deseada. La mayor parte del tiempo el estudio utiliza una exactitud de más o menos el 5%. Probabilidad y distribución normal. El muestreo del trabajo se basa en las leyes de probabilidad. La curva de distribución normal del capítulo 9 y la curva de distribución normal describe las leyes de la probabilidad. Por ejemplo, un soldador que se ocupa de la tarea tiene tiempo de los ciclos. También se nota el número de veces que el soldador produjo una parte en categorías de tiempo y se traza una gráfica de frecuencia y porcentaje de frecuencia en la probabilidad de que la siguiente pieza tarde en producirse. Ese tiempo será producido dentro de un conjunto de tiempo. Por ejemplo, hay una posibilidad del 85% que la siguiente pieza producida quede dentro del rango de tiempo de 0.93 a 1.07 minutos. Las probabilidades de una observación sea inferior a 0.93 y superior a 10.7. Estudios de muestreo de desempeño. El muestreo de desempeño requiere observar al operador para calificarlo y valorarlo. Es un tema de importancia cuando nos ocupamos del estudio de tiempo con cronómetros, y esto es exactamente lo que se debe hacer en el muestreo de desempeño. Por ejemplo, para una operación del empaque en bolsa se cuenta con 5 estaciones
de trabajo dependientes. Luego de un estudio de razones elementales, la operación se divide en 4 elementos, que son empaque de bolsa, cargar las tablas, alejado y ocioso. Los elementos 1 y 2 son producidos y se califican colocando una marca bajo el encabezado del porcentaje apropiado. Los elementos 3 y 4 son improductivos y por lo tanto no pueden ser calificados. A medida que se resume el trabajo diario y se agrega a los totales anteriores, las razones se acercan más a la exactitud y nivel de confianza que se pretende. Durante un estudio de un mes de estas 5 estaciones de empaque, se completaron 825 horas de mano de obra. Gracias.